Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy vamos a hablar sobre la transmisión del psicoanálisis. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden suscribirse al canal, darle a la campanita para que no se pierdan ningún video, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y también les recuerdo que el día lunes 23 estaré con los amigos de Devenir, el lunes 23 a las 8:15 de la noche, hora México. Estaré con los amigos de Devenir charlando sobre algunas herramientas básicas para iniciarse en la teoría de Lacan. No se lo pierdan, nos vemos el lunes 23 y pronto también estaré en una pequeña charla con ustedes en Ciudad de México. Ahora bien, dicho esto, comencemos. El tema del día de hoy surge a través de lo que he encontrado en una investigación que estoy preparando para todos ustedes, para realizar una actividad más adelante. Y durante esta actividad o durante esta investigación que he estado haciendo, he podido encontrar algo interesante y también desalentador de alguna manera referente a la idea de la difusión o la transmisión de nuestra disciplina tanto a otros psicoanalistas como a gente que no es psicoanalista, ¿no? Es decir, a otras disciplinas. Como bien saben ustedes, al igual que yo, algunas otras disciplinas desconocen bastante de qué se trata el psicoanálisis. Muchos piensan que solamente se trata de recostarse en el diván y hablar sobre su infancia o sobre el pasado o justamente sobre las cuestiones edípicas, cosa que queda muy corta a lo que no es nuestro campo. Si bien sabemos nosotros ya y todos los que siguen el canal que no se puede entender al psicoanálisis como uno solo, sino como su pluralidad, esto dificulta un poco más la cuestión de la transmisión. Pero vaya, no somos la única disciplina que tiene este problema, ¿no? La biología tiene sus campos también, la física, las propias matemáticas, la misma psicología pasa lo mismo. No toda la psicología es cognitivo-conductual, hay sistémica, hay gestal y un montón de otras ramas, ¿no? Entonces, no solo nos pasa a nosotros, a veces los analistas nos hacemos bastante sufridos como incomprendidos, así como lo dice la historia con el viejo Freud, como este genio incomprendido, y a veces nos toma ese discurso y lo repetimos. No somos los únicos a los que les pasa, pero bueno, para ello la tarea es nuestra, ¿no? Nuestra tarea es poder dar a conocer nuestra disciplina de una mejor manera. En este recorrido que he estado haciendo, me he encontrado con algunos escritos de colegas hablando sobre los casos clínicos como una forma de transmisión. Y yo voy a poner un poquito un a favor y un en contra. Primeramente, hablemos del contra. Los casos clínicos como una forma de transmisión termina siendo una contra porque termina siendo solo para aquellos psicoanalistas, no para fuera del psicoanálisis. No digo que no sea una buena vía para ejemplificar los conceptos teóricos que podemos ver en acción en la clínica. De hecho, es una labor bastante puntual y algo que también me han pedido que llevemos a cabo, justamente, en donde pueden ustedes ver más puntualmente cómo en la clínica se ven ciertos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de topología, cuando hablamos justamente del sujeto, cuando hablamos del goce, cuando hablamos de algunos temas, del deseo, por ejemplo, cómo es que se ve en la clínica. Entonces ahí es donde tal vez entra un ejemplo clínico para poderle dar un poquito más de consistencia o más de aterrizaje a ese concepto que en algunas ocasiones suelen ser bastante complejos. Pero ahora bien, ¿cómo vamos a llegar con algún físico o algún otro psicólogo, algún, no sé, matemático a hablar de nuestros conceptos si ni siquiera los podemos explicar adecuadamente? Si bien, como dije, nos sirve para ejemplificar nuestros conceptos, primero tenemos que poder transmitir nuestros conceptos, incluso dentro de nuestro mismo gremio. La ciencia, por ejemplo, se caracteriza por poder explicar sus conceptos, tener una explicación, no sé si decir clara, ¿no? Mejor dicho, comunicable
de sus conceptos y de sus teorías. A diferencia, por ejemplo, del saber de la religión o de la brujería o de cualquier cosa que no tenga que ver con el campo científico. La religión, por ejemplo, y las cosas como mágicas, místicas, se caracterizan por la cuestión misteriosa, ¿no? Por la cuestión de no poder transmitir más allá de la experiencia, por justamente testimonios. Es así como se dan a conocer o se dan a transmitir los conocimientos o no de estas otras disciplinas, a través de testimonios. Y es algo que desgraciadamente escuchamos mucho en psicoanálisis, ¿no? Los testimonios de los analistas, los testimonios de los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual no le da en realidad un cuerpo científico a nuestra disciplina. Con lo cual llegamos a un punto muy importante y que después se vuelve también paradójico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pensamos en la ciencia de hoy en día, lo que puede hacer comunicable es lo que puede matematizar. Es decir, que la ciencia formaliza su conocimiento para poder ser transmitido, sin tener que pasar exactamente por la experiencia. Y aquí viene lo que les decía que era algo paradójico, ya que uno de los autores, uno de los psicoanalistas que intenta justamente esta formalización del conocimiento psicoanalítico, es el que termina más oscuro que todos, ¿no? El psicoanalista que intenta matematizar el psicoanálisis, que intenta formalizarlo, Jacques Lacan, termina siendo el psicoanalista más oscurantista de todos, el que terminan poniéndole un velo a su enseñanza. Esta modalidad de transmisión que tenía Lacan sobre la formalización termina siendo eliminada en muchas escuelas y por muchos de sus seguidores, y es reemplazada justamente, como bien decía, por los casos clínicos, por ejemplo, o por testimonios de analistas. Lo cual deja fuera de un actuar científico al psicoanálisis y lo pone en ese otro punto de las religiones. Ahora bien, una de las críticas más importantes que se le ha hecho a la idea de la matematización es que de alguna manera necesitamos más lenguaje para poder explicar dicha matematización. Es cierto, ninguna fórmula en realidad puede ser leída sin el lenguaje corriente de los seres humanos. Es decir, en el caso de los matemas de Lacan, no pueden explicarlo todo. En realidad explican una cierta parte de lo que la teoría quiere decir, pero una parte muy puntual. Es decir, a través de la formalización del conocimiento psicoanalítico, podemos ir explicando parte por parte, sin caer en las cuestiones, como había mencionado hace rato, religiosas o de testimonio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el matema del significante del otro barrado. Lo que nos dice o de lo que nos habla este matema es de la castración del otro. Y solamente eso. No nos dice más. Pero puntualmente, si podemos escribirlo en un desarrollo, sabremos de qué estamos hablando. Algo que no ha pasado a lo largo del psicoanálisis hasta el momento, ni con Lacan, porque cuando, por ejemplo, escribimos una S barrada, todos entendemos que es el sujeto. El problema es qué entendemos por sujeto. Y ahí es donde empieza todo el embrollo en psicoanálisis, ¿no? En el psicoanálisis lacaniano y en los otros también. Entonces, bueno, lo que quería compartir con ustedes el día de hoy es que si bien los casos clínicos son una forma en que podemos ir aprendiendo didácticamente, si lo quieren ver así, los mismos analistas, no es una forma en realidad transmisible para las otras disciplinas y no es transmisible en primer lugar para los analistas. Primero está el concepto y después vendrá tal vez la ejemplificación. No podemos pasar a hacer sumas y restas si no conocemos los números. Y si no conocemos, por ejemplo, el concepto de suma y el concepto de resta. Bien, rápidamente voy a leer un cachito de un escrito que hay de un estudiante de Lacan, muy famoso, un analista, un colega muy famoso, estudiante de Lacan en su momento, del cual habla de la función didáctica de los casos clínicos. Hay algunas cosas en las que no estaría de acuerdo en todo el escrito, pero me parece que esto termina siendo algo que resalta, ¿no?
nos dice lo siguiente. Un caso se presenta, pues, como una fantasía en la que uno vuela libremente como una mariposa de un personaje a otro, en el seno de un mundo virtual, exceptuando con esta de toda la confrontación directa de la realidad. Así, el ejemplo clínico muestra los conceptos y al mostrarlos transforma al lector en actor, quien mediante un improvisado juego de roles se inicia en la práctica y asimila la teoría. Esta es la función didáctica de un caso, transmitir el psicoanálisis a través de la imagen, más exactamente a través de la puesta en imágenes de una situación clínica que favorece la empatía del lector y lo introduce sutilmente en el universo abstracto de los conceptos. Ok, entonces primero tenemos los conceptos y después tenemos el caso clínico, ¿no? Es un poco lo que les iba diciendo. No está antes la experiencia y después el concepto. Al final de este apartado nos dice este colega lo siguiente. En suma, el valor didáctico de un caso estriba en el poder irresistible que tiene una historia clínica de atrapar al ser imaginario del lector y de llevarlo sutilmente, casi sin que éste lo advierta, al descubrir un concepto y al elaborar otros. El valor que tienen los casos clínicos justamente para la didáctica, para la enseñanza del psicoanálisis, creo que es bastante buena en un segundo término, siempre y cuando antes se tenga los conceptos bastante claros. En ese sentido, el caso clínico es bueno. No hay que satanizarlo tampoco. Sin embargo, insisto, creo que la mejor forma de transmitir el psicoanálisis para encaminarnos tal vez a un actuar científico tendría que ser la vía de la formalización, ¿no? Poder transmitir claramente nuestros conceptos permitirá que podamos dialogar con otras disciplinas y que también podamos tener un consenso en nuestra teoría y en nuestra práctica. Si bien no siempre es posible, y no solo en nuestro campo, es hacia donde tal vez tenemos que ir encaminados. Bien, hasta aquí el video del día de hoy. Es un video pequeñito, pero estoy trabajando en los temas que me propusieron en Instagram, así que vamos a ir sacando de poco a poco ese contenido. También hay algunas actividades que tengo preparados para todos ustedes. Actividades presenciales en Ciudad de México ya van a empezar, así que estén pendientes, va a haber cupos limitados, entonces bueno. Les recuerdo que el 23 de enero estoy con los amigos de Devenir a las 8:15 de la noche, no se lo pierdan. Estaremos hablando de herramientas básicas para introducirse a la teoría de Lacan, así que no se lo pierdan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.